Bienvenidos a esta nueva clase de física, continuando con el tema de vectores. El día de hoy vamos a ver las características que tiene un vector y cómo calcularlas. En este caso, los vectores tienen tres características principales. Esas tres características principales es la magnitud, la dirección y el sentido. Tomar en cuenta que la magnitud, o también conocida como módulo, es básicamente la longitud que tiene nuestro vector, en este caso la longitud que tiene esta flecha, cuánto mide la flecha. La dirección hace referencia al ángulo de inclinación que forma con el eje positivo de las X, y el sentido es hacia dónde apunta la flecha. Si nosotros este vector lo ubicamos en un sistema o un plano cartesiano, como lo vemos a continuación, vamos a tener de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos este vector que tiene coordenadas 6 en X y 3 en Y. Entonces este vector va a tener lógicamente sus dos componentes, 6 y 3. 6 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y. Pero ¿cómo nosotros podemos calcular cuánto mide este vector o cuál es la magnitud de este vector? Lo podemos utilizar aplicando los conceptos del teorema de Pitágoras. Si nos damos cuenta, se nos arma un triángulo rectángulo y para resolver este triángulo tendríamos que calcular lo que es o lo que conocemos como la hipotenusa, que viene siendo el lado mayor de un triángulo rectángulo o el lado opuesto al ángulo recto. Tomar en cuenta que aquí tenemos ubicado nuestro ángulo recto, nuestro ángulo de 90 grados, y opuesto a él se encuentra la hipotenusa, que viene siendo la magnitud de nuestro vector. Entonces, la fórmula que utilizaríamos para calcular la magnitud de nuestro vector es la siguiente. La raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Tomar en cuenta que nuestro vector Q en esta ocasión, que es el ejemplo que tenemos, para representar la magnitud me colocan dos barras en los costados. Cuando ustedes vean estas dos barras en los costados, hace referencia a la magnitud de un vector. En muchas ocasiones también se colocan dos barras del lado izquierda, de la izquierda y dos barras del lado derecho. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores en esta fórmula, X, que viene siendo la componente que tiene un valor de 6 elevado al cuadrado, y Y, que viene siendo 3 elevado al cuadrado, tendríamos la siguiente expresión: 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo, 6 al cuadrado es 36, 3 al cuadrado es 9, y tendríamos la raíz de 36 más 9. La raíz de 36 más 9 viene siendo 6.7 aproximadamente. Es decir, que ese valor es lo que mide esta longitud que tenemos aquí, la hipotenusa de este triángulo. Pero si lo analizamos como concepto de vector, es lo que conocemos como el módulo o la magnitud de nuestro vector Q, el cual tiene magnitud 6.7 unidades. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos la dirección? Tomar en cuenta que la dirección es el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Tenemos la siguiente expresión. Si nosotros nos damos cuenta, para este triángulo que tenemos aquí, vamos a utilizar o vamos a recordar lo que son las razones trigonométricas. En este caso, la tangente de este ángulo alfa que vemos aquí. Si nosotros recordamos lo que son las razones trigonométricas, si nosotros tenemos un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo, vamos a volver a escribir. Si nosotros nos damos cuenta y tomamos como ejemplo un triángulo rectángulo, en este caso vamos a tener una hipotenusa y vamos a tener cateto 1 y vamos a tener un cateto 2, ¿verdad? Entonces, el teorema de Pitágoras básicamente me decía que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Muchas veces esto también lo encontramos con valores de A, B y C. Nos decían que la hipotenusa era el valor de C, nos decían que aquí teníamos A y aquí teníamos B. Lo podemos escribir de dicha manera también si es que lo queremos comprender un poco mejor. Entonces, asignándole los valores, tendríamos aquí un valor A, un valor B y aquí tendríamos un valor C. Y el teorema de Pitágoras me decía que C elevado al cuadrado, es decir, este valor de aquí, es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Si nosotros quitamos, en este caso, ponemos raíz del lado izquierdo y raíz del lado derecho, recordando que es una ecuación y podemos hacer esta operación.
se nos simplifica el cuadrado que tenemos aquí y nos queda que c es igual a la raíz de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Es por eso que para calcular la magnitud de un vector básicamente utilizamos el teorema de Pitágoras. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos calcular un ángulo dentro de un triángulo rectángulo? Por ejemplo, si aquí tuviéramos un ángulo al cual vamos a llamar ángulo alfa, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar las tradicionales razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Podemos utilizar, ¿verdad? Recordando que el seno del ángulo alfa, en este caso, seno me relaciona su lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto para este ángulo? El valor que tiene A sobre la hipotenusa, que en este caso viene siendo C. El coseno del ángulo alfa va a ser igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Para este ángulo, que es el que estamos sacándole el coseno, para este ángulo, ¿cuál es su lado adyacente? El valor que tiene B. Lado adyacente, el que está al lado. Entonces tendríamos B sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El valor de C. Y la tangente, ¿cómo calculábamos la tangente de un ángulo? La tangente de un ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Para este ángulo, ¿cuál es su lado opuesto? El valor de A. ¿Cuál es su lado adyacente? El valor de B. Y esas básicamente eran las razones trigonométricas que nosotros utilizamos. En este curso de física vamos a aplicar estos conocimientos matemáticos dentro de lo que son vectores. Es por eso que es importante que tengamos bien claro o bien establecido estas razones, en este caso razones trigonométricas, para poder entender bien este tema. Dicho esto, volvemos a nuestro ejercicio. Aquí nos dice que la fórmula básicamente va a ser tangente del ángulo alfa, que es el ángulo que tenemos aquí, va a ser igual a y sobre x. Si recordamos, la tangente me relaciona al lado opuesto sobre el lado adyacente, y para este ángulo, ¿cuál es el lado opuesto? El valor de y. ¿Y cuál es el lado adyacente? El valor de 6. Es por eso que nos ponen directamente, en este caso, y sobre x. Lado opuesto sobre el lado adyacente. Dicho esto, si nosotros despejamos esta fórmula que vemos aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, reemplazamos. Tomar en cuenta que esta barra que tenemos aquí es una barra de valor absoluto, y el valor absoluto me transforma un número positivo a un número negativo a un número positivo, diciéndolo de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso no tengo problemas porque ambas coordenadas son valores positivos. Entonces simplemente reemplazaría los valores. Y tiene un valor de 3, por eso lo colocamos aquí. Y x tiene un valor de 6, por eso lo colocamos acá. Recordando, despeje de ecuaciones trigonométricas, para pasar es tangente de un ángulo al otro lado, lo pasamos como su inversa, es decir, como tangente a la menos 1. Dejamos el ángulo solo del lado izquierdo y pasamos la razón trigonométrica al lado derecho con su inversa, es decir, como tangente a la menos 1. Teniendo tangente a la menos 1 de 3 entre 6. Si reemplazamos eso en nuestra calculadora o quisiéramos resolver en este caso esta expresión en nuestra calculadora, si nosotros damos clic directamente en el teclado de nuestra calculadora en tangente, nos va a aparecer la función original. Tenemos que poner Shift y luego colocar tangente para que nos aparezca tangente a la menos 1, y en este caso es de 3 entre 6. Entonces colocamos la fracción y colocamos 3 entre 6. Y directamente lo podíamos haber simplificado. Le damos clic en igual y nos da un valor aproximado de 26.56, teniendo ese valor como resultado. De esta manera nosotros podemos calcular la magnitud y la dirección de un vector. Y si recordamos las clases dadas con anterioridad, nos damos cuenta que para expresar un vector en coordenadas polares necesitamos justamente la dirección, en este caso 26.56, y la magnitud. Entonces, si quisiéramos expresar este vector o nos pidieran representar el vector 6,3 en coordenadas polares, entonces tendríamos que sacarle la magnitud y sacarle la dirección de esta manera y expresarlo de la siguiente forma. En este caso, el vector Q expresado en un sistema de coordenadas polares va a tener la siguiente expresión: 6.70, que viene siendo la magnitud, punto y coma para separarlos,
26.56 grados, que viene siendo la dirección. Recordar que un vector expresado en coordenadas polares, el primer número me indica su magnitud y el segundo número me indica su dirección. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre que utilicemos la fórmula de tangente de un ángulo, nos va a dar el ángulo que forma dicho vector con el eje positivo de las x. Aquí ¿a qué nos referimos con esto de con el eje positivo? O bueno, en este caso con el eje de las x. Si el vector está ubicado, como en este ejemplo, en el tercer cuadrante, donde tiene coordenada en x negativa y coordenada en y negativa, nosotros al utilizar tangente de y sobre x con valor absoluto, nos estaría dando el ángulo que forma con el eje de las x, en este caso el eje de las x negativo. Si no me logran entender, vamos a ver un ejemplo. En este caso, si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano y suponemos que nuestro vector está ubicado en este cuadrante, recordando que este es nuestro cuarto cuadrante, este vector va a tener ciertas coordenadas, ciertas componentes en x, componente en y. En el eje de las y va a ser negativo, entonces le voy a poner que la componente en y va a ser negativa, ¿verdad? Por referencia, en x va a ser positivo. Entonces, si nosotros utilizamos, ¿verdad?, la fórmula tangente o directamente el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del valor absoluto de y sobre x, esta fórmula para calcular la dirección de un vector nos va a dar como resultado, o el ángulo que estaremos calculando con esta fórmula nos va a dar como resultado siempre el ángulo que forma con el eje de las x. Tomar en cuenta que el eje de las x es este eje que tenemos aquí. Entonces, si este ángulo que estaríamos calculando nos daría con el eje de las x, y aquí está nuestro vector, nos estaría dando este ángulo que tenemos aquí. Dicho esto, si nosotros nuestro vector lo tenemos ubicado en el tercer cuadrante, es decir, aquí, si nosotros utilizamos esta fórmula de tangente a la menos 1 de y sobre x con valor absoluto para calcular su dirección, estaríamos calculando el ángulo que tenemos aquí, ¿verdad? El ángulo que tenemos aquí, el ángulo que forma con el eje de las x, positivo o negativo. Dicho esto, cuando nuestro vector está ubicado en el primer cuadrante, no vamos a tener ese problema, porque para nuestro primer cuadrante nos va a dar a sí mismo el ángulo que forma con el eje de las x, es decir, el ángulo que tenemos acá. Y si nuestro vector está ubicado en el segundo cuadrante, al utilizar esta fórmula, nos estaría dando el ángulo que tenemos aquí. Siempre, en cualquier situación en la que nos encontramos, al utilizar esta fórmula que les estoy marcando aquí de tangente a la menos 1 con valor absoluto de y sobre x, nos estaría dando el ángulo que forma nuestro vector con el eje de las x, es decir, con este eje que vemos aquí, el eje de las x. Es por eso que dentro de nuestra lámina nos podemos dar cuenta que aquí tenemos nuestro primer cuadrante. Y en nuestro primer cuadrante, si tenemos una recta aquí, el ángulo que estaríamos sacando al utilizar esta fórmula va a ser el que formamos aquí. Si tenemos este vector ubicado en el segundo cuadrante, nos va a dar el ángulo que vemos aquí, siempre con el eje de las x. Y en el tercer cuadrante también nos estaría dando el ángulo que vemos aquí, siempre con el eje de las x. Es decir, si tenemos como ejemplo este vector que tiene coordenadas menos 3 en x y menos 3 en y, si utilizamos la fórmula para sacar su dirección, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Por qué colocamos 3 entre 3? Recordar que siempre colocamos positivo porque estamos utilizando valor absoluto. Entonces, 3 entre 3. Y luego la tangente la pasamos al otro lado con su inversa como tangente a la menos 1 y nos quedaría tangente a la menos 1 de 3 entre 3. Esto nos da como resultado 45 grados. Directamente, ¿por qué asumí 45 grados? Porque aquí en 3 entre 3 es 1 y la tangente a la menos 1 de 1 siempre va a ser 45 grados. Dicho de otra manera, cuando tengamos la componente en x y la componente en y tenga el mismo valor, ya sea positivo o negativo, pero tenga el mismo valor, es decir, el mismo número, el ángulo va a ser de 45 grados.
Entonces, este ángulo que nos está dando es el ángulo que forma nuestro vector con el eje de las X. Aún nos falta tomar en cuenta todo el ángulo completo. Recordemos que el ángulo siempre lo vamos a considerar desde este punto, desde el eje positivo de las X. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que a 180, que es hasta aquí, sumarle los 45 grados. Es decir, el ángulo θ, que viene siendo el ángulo completo, todo el ángulo que forma desde el eje positivo de las X hasta donde está ubicado nuestro vector, va a ser 180, que es este ángulo que tenemos hasta el eje negativo de las X, sumándole el valor de alfa. Pero como ya calculamos el valor de alfa tiene 45 grados, serían en total 180 más 45 grados, dándonos un valor de 225 grados. Y ese sería nuestro ángulo o nuestra dirección para nuestro vector.